Eh, el tema en particular de hoy, que es la libertad, la conciencia y la ley según la moral autónoma teónoma. Esto es una doctrina de alguna manera filosófica que se ve desde dos puntos de vista. Primero lo resumo breve para que podamos comprender. O sea, está el punto secular de esto y que no es del todo secular, sino de que trata de aquellos que creen en un Dios o un poder sobrenatural. O sea, el humanismo en función de los conceptos, a diferencia del ateo que sostiene que no hay o no cree en Dios. Después puede estar otra posición que es el gnóstico, y los gnósticos no creían en Dios, pero también creían que había otros dioses. Entonces, de ahí viene toda la parte humanística de nuestra sociedad, desde la antigüedad hasta ahora. El ser humano natural, ¿no? Estoy hablando. Después, por otro lado, tenemos el creyente más allá de la denominación que practique, ¿no? Es decir, de que como hemos tratado en otras ocasiones, nosotros como creyentes cristianos con fundamento bíblico, de la Biblia que contiene 66 libros y no 72, como otro barrio, eh, ¿algunos me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, sin embargo, los que usan la otra Biblia con más libros, de alguna manera creen en Dios. De hecho, hay gente natural de que dice que no cree en Dios y en un momento de aflicción dice, Dios mío. El ser natural cree en la existencia de un Dios. Por lo general, digamos, dejando atrás lo que podría ser la era prehistórica y esos puntos de vista así naturalistas, de alguna forma casi darwinianos, aunque también cabe mencionar que Darwin y toda su familia fueron, bueno, creyentes de alguna manera, familia de pastores, etcétera, pero era un tanto agnósticos y bueno, entonces tenía su propia filosofía, separaba al Dios de los creyentes del Dios de la creación toda. Con el tiempo se dio cuenta que no era así. Este tema se enfoca un poco, que ya vamos a avanzar en esto, se enfoca en la diferenciación de esto. Dije de que es importante este tema porque a todos, sobre todo los que estamos en el ministerio, no podemos dar por menos, por lo menos en términos humanos, a aquellos que creen de una manera diferente que nosotros. No estoy con esto estableciendo una doctrina, estoy, digamos, pretendiendo dejar claro determinados parámetros de que nosotros como criaturas de Dios, o sea, creados por Dios, no podemos creernos más que nadie. En todo caso, si sabemos que somos salvos, debemos de ser conscientes de que somos salvos por gracia. Entonces, los que todavía no son salvos por gracia, valga la comparación, se encuentran en desgracia, porque están condenados a la eternidad, ¿no? Están condenados a una eternidad de muerte y de condenación. Ahora, entonces, la doctrina autonómica teonómica, que también en términos sociales se le usa, el título es diferente, se usa moral autónoma teónoma. Moral autónoma teónoma.
cuidado con este término, tome nota o apúntelo, bueno, después va a estar en el video, moral autónoma teónoma. ¿Qué es lo que esto significa? De que el hombre, el ser humano, las hermanas me van a disculpar que uso hombre en términos genéricos, Okay. o sea, como especie humana. Entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, como estamos hechos a imagen y semejanza, no es que nosotros somos dioses como en alguna época, la gente primitiva o de alguna manera decirlo así, pensaban de que podían ser dioses. Es como cuando llegaba el hombre blanco a nuestra Latinoamérica y las tribus indígenas que poblaban toda Latinoamérica, incluso Norteamérica. eh, entonces, estas veían a los hombres blancos y decían que eran dioses, porque eran diferentes a ellos. Diferente nada más que en el color, porque por todo lo demás es igual. Entonces, tenemos de que cuando todavía no se conocía la ley de Dios, no estoy hablando del Evangelio, estoy hablando de la ley de Dios, en su primera manifestación, en términos bíblicos, su primera manifestación a los vivientes, en el caso nuestro bíblico como parámetro de medición, entienda bien el término que estoy usando, es cuando recibe Moisés las tablas de la ley. Entonces, a partir de ahí, el hombre conoce la voluntad de Dios, pero no es del todo así. ¿Por qué? Porque antes ya había seres humanos. Por tanto, hay una ley moral autonómica, implícita en el ser humano, que viene por propia naturaleza. Es la misma ley con la cual fueron infundidos Adán y Eva. Que estos por desobediencia cayeron, como ya sabemos, sin entrar en detalle de esa parte de la historia bíblica, pero sabemos que fueron arrojados fuera de ese lugar privilegiado, ¿no? Jardín del Paraíso, pero como he mencionado en otra ocasión, no fueron muertos por Dios, sino que los dejó fuera. Pero también, como nosotros también aprendemos de las malas experiencias y regularmente no aprendemos de las buenas experiencias, eso es lo que le sucedió a Adán y Eva. Aprendieron de la mala experiencia de que había un Dios y que este Dios los castigó. Pero Dios permitió que vivieran y que se multiplicasen, pero conforme a nuevos estatutos. En primer lugar, antes de que hubiese, digamos, una estipulación teológica, o sea, antes que la ley, antes de la ley, Dios se manifestaba directamente con algunos de ellos que terminaron siendo, digamos, voceros de eso. No estoy hablando de los profetas todavía. No es el tema tampoco. Estoy explicando de que Dios trató con el ser humano desde el principio. Eso lo vemos cuando Adán hablaba con el Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir de que, por ejemplo, ellos, aquel primer hombre, primera mujer, tuvieron temor? O sea, ¿cuál fue el temor? El temor fue el preconocimiento o el conocimiento implícito mentalmente de la existencia de un ser superior, aquel que les hablaba. Puede ser de que que le haya hablado audiblemente o puede ser que le haya hablado a nivel de conciencia. Estoy haciendo un análisis teológico de este tipo de situación que tiene que ver con la comunicación del ser creado con el creador o del creador para con el ser creado. Que todo esto es discutible. Yo no estoy estableciendo parámetros determinantes. O sea, la Biblia habla de que Dios trató con ellos, pero tampoco no nos queda muy claro si era una voz audible o si no era audible y ellos lo percibían a través de la conciencia.
¿Por qué digo esto? Porque en el entendimiento de este tema, la autonomía teonómica, quiere decir teo, ¿no? De Dios, y nómica de conocimiento, o que involucra también una parte o una asimilación con el tema de una conexión o relación. Entonces quiere decir de que el ser creado tenía alguna medida que residía la comunicación de parte de Dios. Por cierto, déjeme decirle, al margen de esto, de este tema, en el judaísmo aún primitivo estaba la existencia de que Dios trataba con ellos de esa manera. O sea, de que Dios les hablaba a la conciencia de manera de que el ser humano lo percibía como audible, ¿no? Todo esto está escrito en libros como el Talmud y eso, de origen hebreo, judío, que fueron de los primeros escritos, ¿no? Y donde trata este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esta teoría autonómica, teonómica? Es de que el ser humano tiene esa conexión con el creador y le reconoce como creador, como dador de la vida, como sustentador de la vida, pero también como parámetro de moral para su propia vida. Es decir, que la moral es algo implícito en el ser humano. ¿Por qué? ¿Cómo nos basamos? En este concepto filosófico. Y estoy haciendo hincapié de que este es un concepto filosófico porque este es el pensamiento de gente no creyente en términos como lo somos nosotros, de cristianos, evangélicos, protestantes o como lo quiera llamar. Y ellos recibían entonces, aquellos seres humanos, la palabra dada por Dios, la voluntad expresada por Dios, el consejo dado por Dios, la guía en términos de su supervivencia y la capacidad de desarrollar esa supervivencia. Entonces, ahí entra el concepto de moral. El concepto de moral que es prácticamente un sinónimo con esta clase o este curso, mejor dicho, de ética, ¿no? Entonces, precisamente me enfoco en este tema como uno de los dos más importantes temas que se van a tratar en todo el curso. Uno es la teoría, digamos, de la moral autonómica teonómica, y el otro va a ser el tema que vamos a tratar posteriormente, que va a ser del aborto, que es muy importante para la Iglesia cristiana. También de la eutanasia, dos temas más. Ok, entonces, ¿se va entendiendo? ¿Estamos ahí? ¿Se va entendiendo esto? Ok. Entonces, tenemos que en este orden de cosas, hasta este punto, podemos llegar a la comprensión de que el ser humano primitivo, a diferencia de lo que Darwin y otros suponían o presentaron, los que tienen este audio, y si hay gente hablando, por favor pongan muting. O sea, los primeros que existieron tenían la capacidad de comprender de que Dios les hablaba y de que había un Dios. O sea, que ese Dios es totalmente real. Entonces, estoy hablando del hombre natural, el ser humano natural, que cree implícitamente, por propia naturaleza, en un Dios. Y lo digo de esta forma porque es como se entiende en términos naturales. Es como cuando al incrédulo le preguntan, ¿tú crees en Dios? Yo creo que hay un Dios. ¿Y por qué crees que hay un Dios? Y si no, no existiríamos. ¿Cómo llegamos? O sea, nosotros, si me permite la expresión, que no lo digo en mala actitud, nosotros no somos un aborto de la naturaleza. Es decir, la naturaleza explotó y aparecieron seres humanos por ahí. Nosotros no bajamos de los árboles como los monos, los chimpancés, gorilas, etc. Ningún ser humano proviene de los monos, ninguno.
Eso es una aberración teológica, y del cual, aunque los darwinistas no lo reconocen, pero Darwin en sus últimos años de vida manifestó su arrepentimiento al respecto, de que estaba equivocado y él volvió al pastorado que había abandonado años antes. Entonces, cuando el ser humano fue creado por Dios, a imagen y semejanza. No nos parecemos a Dios en nada, en términos visibles. Ni siquiera nos parecemos a Dios en la actualidad en la forma de pensar. Pero sí hay implícitamente la presencia o la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? La que les quedó a Adán y Eva. Eventualmente la que les quedó, no la que tenían. Porque la que tenían mantenían un diálogo, sea audible o no audible. Pero después perdieron ese contacto. ¿Y en qué se transformó eso? Eso se transformó, o sea, por requerimiento divino a través del culto. Y el culto, con el correr de los siglos, en la medida que el hombre iba evolucionando, no estoy hablando del tiempo de las cavernas, no, o sea, bíblicamente ni siquiera existe ese concepto. Entonces, estoy hablando del hombre primitivo como aquel que no es moderno, como somos nosotros ahora, que tenían las necesidades fisiológicas de la vida diaria, pero de que creían en la existencia de un Dios. Muy bien. Esto nos muestra de que el ser humano en su mente viene con, vamos a decirle, el sello de Dios. Eso no quiere decir de que ya sea cristiano con esto, para nada. Pero hace que crean que existe un Dios creador. Y cuando el hombre empieza a cumplir su función de hombre caído, de especie caída, y entender que es pecador, o sea, como ejemplo, Caín que mató a su hermano, Abel. Entonces él se supo que él era un asesino. Se supo de que él estaba condenado a muerte de alguna manera y le pidió protección a Dios. Entonces volvemos a que Dios respondía a las necesidades del ser humano y fue extendiendo su misericordia, aunque limitando la capacidad del ser humano en términos de comunicación con lo divino. Ahora bien, cabe mencionar algo que ya fue mencionado anteriormente en otra ocasión, de que el ser humano, ya en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo a través del profeta. Y el pueblo le hablaba a Dios a través del sacerdote. El profeta y el sacerdote, cada uno tenía una sola función. El profeta hablar la voz de Dios y el sacerdote hablar la voz del pueblo a Dios. Entonces, esto quiere decir de que había una comunicación a través de aquellos emisores o transmisores de que iban a expresar la voluntad de cada una de las partes. Voluntad o necesidad. Entonces, por supuesto, la necesidad por parte del ser humano, claro. Ahí es cuando surge en ese movimiento, digamos, filosófico-teológico, el concepto, digamos, de religión. Que la palabra religión, o sea, como he mencionado en otra ocasión, viene del latín religare, que significa volver a unirse con Dios. Bien, entonces, a partir de ahí, a partir de hasta el punto que llegamos, se entiende de esta manera de que el ser humano, el ser creado, tiene la capacidad mental de poder satisfacer sus propias necesidades. Es decir, como lo establece Dios,
mata y come. No dice asesina y come. ¿Mm? Dice mata y come. Ese es un término bien claro, usado solamente para especies animales. Entonces, no dice ser carnívoros en el sentido o caníbales, sino de que alimentarse. Entonces, Dios estableció parámetros de conducta. Entonces, ahí es cuando entra el tema de la moral. La moral es muchas veces usada como sinónimo de ética, aunque no necesariamente significa exactamente lo mismo, pero hoy no nos vamos a detener en eso. Después ya va a haber un espacio para eso, explicar bien las diferencias. Pero sí son aceptables cuando se usa indistintamente una y otra en términos sociales. De hecho, cuando se está hablando a la sociedad en general y no a la iglesia, la cual debe de cumplir con cierta ética, entonces se le puede hablar de moral. Es decir, que al ser natural no le uses la palabra ética, porque puede considerar ir bien vestido, es ser elegante en su forma de comunicarse. Entonces, para eso, para una sociedad moderna, ser ético es ese tipo de situaciones, que no tiene nada que ver con ser ético en términos de la moralidad bíblica o de la ética bíblica. Entonces, la moral eventualmente tiene que ver con esas cosas. O sea, con la conducta social, vestimenta, formas de comer, formas de comunicarse, ese tipo de cosas. Eso es la moral. O sea, cómo se viste la gente, cómo se desviste la gente, todo ese tipo de cosas tiene que ver con la moral. O sea, por ejemplo, como he mencionado, creo que fue en la clase pasada, si mal no recuerdo, proponía, a ver, ¿es moral que el cristiano vaya a Las Vegas? Sí, es moral que el cristiano vaya a Las Vegas. ¿Es ético que vaya a Las Vegas? Tal vez no. Esto sería nada más que un ejemplo. Entonces yo lo dejo esto a su propia moral y ética para que usted decida si va a ir o no va a ir de vacaciones ahí o lo que piensa hacer. Ese es una cuestión suya y Dios. Entonces, sí me están escuchando, ¿verdad? Es moral que me escuchen, ¿verdad? Y sería ético prestar atención, ¿sí? Entonces, son pequeñas diferencias, pero que hacen una gran diferencia. Entonces, ¿en dónde radica la gran diferencia? En el resultado de la persona. O sea, aquí el único beneficiado es aquel que se ajusta a cada parámetro. O sea, porque te presentan a alguien con una gran moral, viene bien vestido, muy educado, y después es un sinvergüenza. Entonces, ¿de qué sirve la moral? De nada. O sea, tendría que entrar en otro género de tema que no nos ocupa, la política, la finanza y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde la moral, no sé si conocen totalmente el término. Entonces, continuando con lo nuestro, tenemos que, llegamos entonces a este punto, ahora, con lo que conocemos, yo antes mencioné la moral autonomía teónoma. Entonces, la moral con la moral autónoma, teónoma, con la convicción de que existe un poder superior en ese pensamiento. Esa es una respuesta que también da la gente no creyente, pero no creyente entre comillas. Sabemos que no son salvos por decir que creen en un Dios. Pero vamos a dejar eso de lado y vamos a ver esto solo desde el punto de vista ético y moral. Entonces, nosotros entendemos que hay una teonomía. O sea, esa teonomía quiere decir que nuestra forma de ser tiene que ser ajustada a la ética divina. La ética divina Dios la implementó a través de los 10 mandamientos. Ustedes,
es que en realidad los 10 mandamientos, lamentablemente, en el pensamiento evangélico queda escueto, o sea, breve. Porque cuando no se analizó esto en términos de teología, en términos profundizar en conceptos bíblicos, queda escueto porque no alcanza. Entonces, ok, ¿no matarás? Sí, lo sé, no debo matar. Es que esa no debo matar, pero es que esa es la moral implícita. Solo que él tuvo que recordarlo por todos los desastres que los judíos en ese entonces, y también los otros, ¿no? Los que no eran judíos, venían haciendo. Pero, ¿qué es lo que cambia acá? Cambia de que al ajustarse bajo el parámetro de la voluntad de Dios, no solo están los 10 mandamientos, y vuelvo y repito, no entiendan mal lo que voy a mencionar, sino de que están también las ordenanzas, que son 613. Entonces, en realidad la ley no son 10 mandamientos, sí son 10 mandamientos más 613 ordenanzas que están en los libros deuterocanónicos, ¿ok? En los primeros 5 libros. Entonces, y ahí está la moral de higiene, la higiene, sexualidad, comida, vestimenta, ese tipo de cosas que regían los tiempos que corrían para ese entonces. Muy bien, entonces ahí tenemos de que había reglas que hoy en día en términos sociales podríamos decir que podrían ser las reglas parlamentarias. Es cuando el gobierno se reúne, el Senado, los ministros, senadores, etcétera, como sea la forma de gobierno, y establecen, digamos, las ordenanzas. Hoy en día las ordenanzas se manejan a nivel municipal y ellos hacen Hola, ¿cómo los dictos estás? de ley. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Aló? De a uno, por favor. ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Sí, Muy bien. Entonces vamos a ir a... Ok. Vamos a avanzar un poquito más. Una cosa es la imagen de Dios y otra es ser la imagen de Dios aquí. No es ser Dios, no es endiosarse. Hace poco, pues alguien me mandó un video y me pidió que se lo explicara, pero había un grupo de judíos que iban llevando a otro y casi lo endiosaban porque decían que era el nuevo Mesías. Realmente no creo ni en el video, pero bueno, voy a de que una cosa es la moral de Dios y otro es de que nosotros podamos, digamos, vivenciar la moral de Dios. Para poder vivenciar la moral de Dios, nosotros debemos de ajustarnos al marco de la voluntad de Dios. Yo no puedo establecer mis propias reglas. Yo no puedo poner en la puerta de la iglesia como en la de cada barrio y que pone el cartel en la entrada, prohibido esto, prohibido esto, prohibido esto, prohibido lo otro y también aquello, ¿no? Entonces, eso son nada más que reglas. Y a través de las reglas nadie nunca jamás va a ser salvo, porque nadie es salvo por obra, lo dice la Escritura. O sea, de que de pronto un loquito que andaba corriendo desnudo, el mismo Señor lo salvó. Y a otro que podía estar muy bien vestido y pertenecer al gobierno romano lo condenó. ¿Me explico? Entonces, cuidado con las apariencias, porque no todo es lo que parece. Entonces, necesitamos nosotros precisamente esto, desarrollar una mente a la imagen de Dios. ¿Dónde está? Bueno, están los 66 libros. Entonces, pero está
también, precisamente, vuelvo y repito, de que este curso es importante en términos de cómo nosotros, los que estamos en el ministerio, los que aspiran al ministerio, cuál ha de ser nuestra conducta, cuál ha de ser el mensaje que damos, porque también nosotros estamos expuestos a una ética divina que tiene que ver con el mensaje que damos. Es decir, a veces lamento tener que hacer mención de esto, pero he estado en iglesias donde tuve que levantarme e irme, porque no puedo soportar mensajes que pretenden ser bíblicos y son vergonzosos. Entonces, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ética, porque cuando conocemos a Dios, la moral no es suficiente. Sí me explico, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios, la moral no es suficiente. Ya les puse ejemplo anteriormente. Entonces requiere una ética. Y la ética solamente se aprende por la absorción de la voluntad divina. En primer lugar, esa voluntad divina fue implícita, vuelvo al principio, fue implícita en los primeros seres humanos que Dios creó. Hasta que decidieron endiosarse a sí mismos. Ojo, que no se entienda mal. Se endiosaron a sí mismos en excluir a Dios. O sea, cuando alguien hoy día, no solo hace no sé cuánto, 5.700 años, 5.800 en el marco judaico, o 5 millones en el año darwiniano. Entonces, voy a decir que no importa cuándo fue, no hay diferencia entre aquellos antes que nosotros a lo que somos ahora. La única diferencia que hay notable es de que nosotros hoy somos más responsables, porque hoy conocemos la verdad. Hoy conocemos la verdad y no nos queda más que aceptar la verdad como única verdad. No hay una verdad individual, hay una sola verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué es el hombre en todo esto? El hombre, como ya dijimos, es el ser creado que se enmarca dentro del marco social como algo y no como cosa. O sea, no es el coso este o la cosa esta. Es el hombre o la mujer, el ser humano, la persona. Entonces, ¿por qué somos personas? Porque fuimos inspirados por Dios. Y porque fuimos eventualmente engendrados por Dios. ¿En qué sentido fuimos engendrados? Dirán, no, nosotros como naturaleza humana nos reproducimos, nos reproducimos. Hay que entender bien ese término, que reproducción es solamente la parte fisiológica, pero hemos dicho antes, hace minutos atrás, de que la parte moral está bien implícita. Es decir, que no hay un ser humano que fuera criado entre un hombre y una mujer que no conlleve la creación de la moral divina. Se nace con eso porque es el soplo de vida y porque Dios escoge a uno de 1.000.000 de espermatozoides. A ese le dio esa capacidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cómo nos lleva esto a un problema? A la sociedad, al mundo. Esto lleva al mundo al problema que, ya la tengo hecha. Ya tengo lo que necesito, lo que me hace falta, lo que tenía ganas de tener, de comprarme, lo puedo pagar, ya estoy hecho. A mí me lo han dicho más de una vez, gente rica. Que yo le estaba predicando y me dice, no, pastor, usted se equivoca. Dice, yo no necesito a Dios, soy rico. Me lo han dicho, lo digo esto delante de Dios. Entonces, esa persona está muerta en vida, pero está vivo, humanamente hablando. Entonces, pero lo único que tiene es una condenación futura. Entonces, en nosotros
tenemos la gracia, no que lo merecemos, tenemos la gracia de que somos salvos porque hemos creído. Muy bien, entonces el ser humano a esta altura tiene la libertad. ¿Tiene la libertad de qué? De hacer lo que quiere, de vivir la vida loca, de no preocuparse por la ética, eventualmente la moral, en todo caso, para que nadie diga nada. Entonces, ¿cómo estamos con eso? Ustedes dirán, no, pero es que eso, pastor, sé que eso es para gente incrédula. A ver, a los casados yo les pregunto, ¿nunca les pasó que después de salir de la iglesia, a los 5 o 10 minutos van en el auto de regreso a casa y se van peleando? Entonces, ¿dónde quedó? ¿Eh? O sea, que no me diga de que son perfectos. Soy un perfecto imperfecto. O sea, Pablo lo dice, no digo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. O sea, esto es importantísimo que lo entiendas, porque esto es teología ética o ética teológica. Entonces, necesitamos, es más, esto te tiene que hasta cambiar la forma de pensar si tú predicas. De que si te creías un gigante en el púlpito, mejor piénsate y mírate como un enano. Y no estoy diciendo nada mal de esas personas. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender? O sea, porque si alguien tiene que ser grande, es el que está en mí y no yo. Me tengo que sentir agradecido, no engrandecido. Agradecido. No, Por gracia y misericordia. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Se acuerdan de aquella expresión, no? ¡Ay de mí que soy hombre de labios impuros! Entonces vemos que los grandes hombres y mujeres de Dios, lo primero que tenían era una ética en cuanto a la relación con Dios, con la divinidad. Entonces, no estoy predicando, estoy enseñando. O sea, lo que estoy queriendo transmitir es este tema que es fundamental. Si usted, hermano o hermana, está en el servicio eclesiástico, usted está en el ministerio o va a estarlo, usted tiene que tener por delante esto. Y cuando usted se siente para trabajar con la Biblia, usted sabe lo que estoy diciendo, y va a pasar algunas horas ahí, como sabe todo pastor. Entonces, para preparar un mensaje, usted tiene que tener un principio ético de principio a fin. Entonces, ahí radica la diferencia, que cuando alguien se para en el púlpito, entonces la gente puede caer, si se lo quiere llamar así. Pero no es porque éste tenga el poder, sino porque el poder lo está usando a este que está predicando. Es nada más que un instrumento. ¿Mm? Entonces, porque la gente va a ver el nombre, no va a ver a Dios, pero usted necesita que vean a Dios en usted. Entonces, estoy hablando, no me fui del tema, estoy hablando precisamente de esto que, como dije, se llama autonomía teonómica. Entonces, la autonomía está hablando de la capacidad humana autonómica como ser humano autosuficiente, eso se entiende, natural, pero que estamos embestidos por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Sin embargo, les recuerdo que este tipo de estudio es un estudio que, si bien se habla de la presencia de Dios, es un estudio teológico, no religioso. Entonces, esto es la creencia que existe, digamos, en términos académicos, de la existencia de Dios, pero en la mente natural. ¿Cuánto más nosotros tenemos que trabajar y desarrollar una doctrina, bueno, perdón, corrijo, una teología teonómica,
o sea, teo y autonómica, o sea que el ser humano se mueve en su autonomía de persona a través de la persona de Dios en nosotros, en la forma de manifestarse. De ahí entonces se establece la libertad del ser humano. Y paso entonces a un punto siguiente que quiero tratar. Muy bien. Entonces ahora voy a volver un poco al tema de la moral. Recién acabo de decir de que llegamos, a través de este conocimiento ya expresado, llegamos a lo que es la moral. Entonces la moral es la que produce determinada libertad. O sea, hay una moral en el ser humano a nivel social que puede ser que está establecida por reglas, por normas, etcétera, y entonces, como mencioné en clase anterior, que puse de ejemplo, por ejemplo, el semáforo. O sea, ¿tú por qué paras en el semáforo? Porque está la luz roja, ok. Y si yo no sé que la luz roja quiere decir que pare, entonces paro porque sé que hay una norma o una reglamentación que dice que tengo que parar. Entonces el ser humano trae implícito una moral, por ejemplo, de no matarás. ¿Mm? Entonces no cometerás homicidio, no darás falso testimonio, ese tipo de cosas. Entonces ahí entra el área de la moral en términos sociales. Entonces uno sale a la calle y hay una sociedad moderna, hay una sociedad civilizada. Ten en cuenta de que civilizada no es lo que la gente se imagina, es una sociedad civilizada, y sí, porque es una ciudad como Nueva York, como Los Ángeles, importante en todo el mundo, como París, etcétera. Pero no, es que no es eso. O sea, la gente de campo también es gente civilizada. O sea, ¿qué es lo que significa civilizada? Ok, socialmente significa que es civil, o sea, que es parte de una civilización, forma parte de una comunidad. Regularmente se le asocia la idea de ciudad, pero en términos, digamos, humanísticos, se le asocia a toda la humanidad. O sea, vas a la montaña y te encuentras con un montañés que nació y vive ahí y toda su vida, y es una persona civilizada porque te atiende, no sale con un hacha para matarte, o sea, conoce a otros seres humanos, es sociable. Entonces, eso es la civilización, punto. No importa si usa hacha para comer o usa un tenedor de oro. Esa es una cuestión no más que moralista. O sea, porque entonces estaríamos juzgando a las culturas. O sea, oye, ¿por qué en tal país comen con la mano izquierda o por qué no usan tenedor? Ok, y si no te vas del otro lado del mundo, ¿por qué usan tenedor y no comen como nosotros con los palillos? O sea, ¿qué es lo que está bien? Ninguna de las dos también. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir de que no podemos globalizar nada. El mundo quiere globalizar para después controlar, que ya lo están haciendo, pero es otro tema. No quiero faltar a mi ética profesional de salirme del tema y entrar en otra área. Allá con la ¿Globalizar para conciencia de qué? cada uno. Muy bien. Entonces, Globalizar. ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? ¿No? ¿Tampoco? Bueno. Todo bien, el pastor, todo bien. Gracias, gracias. Buen provecho. Gracias, hermano. Muy bien, entonces ya hablamos de la ley moral y ahora viene algo que nos toca a usted y a mí. Sí, con usted estoy hablando. Con usted. ¿Me está viendo? Sí, usted. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Bueno, en términos filosóficos es con conocimiento. Eso es. No es la ciencia con probetas y todo. No, no, no. Eso que en realidad significa conocimiento, punto. O sea, trabajó 15 años con un experimento y le salió algo, entonces
es científico, o sea, tiene conocimiento. Sí, todos tenemos conocimiento de la vida. Conforme a la cultura de cada uno, nada más, pero todos tenemos conocimiento. Punto. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia, en primer lugar, nos dice de que somos responsables de lo que hagamos y digamos. O sea, y como alguna vez dije, no recuerdo si fue con ustedes, mis amados hermanos, pero lo menciono o lo repito. O sea, cuando alguien dice, esto tiene que ver con la ciencia y el conocimiento, al que le voy a decir. Cuando alguien dice, oh, perdona, se me escapó, lo dije sin querer. Usted sabe, ¿no? A qué me refiero. Entonces, ¿sabe? Está mintiendo. ¿Sabe por qué? Está comprobado científicamente que la palabra que está en los labios, en la lengua, en los labios, entre 5 y 7 segundos antes estaba en el cerebro. Tuvo tiempo de callarse. Tardó para pensar. Así que sí, gracias. Así que nadie diga, oh, se me escapó. Ya cometió 2 errores ahí. Injuriar, 1, y mentir, otro. Entonces, la conciencia. La conciencia, le quiero compartir algo que está en un documento que tiene que ver con la clase de hoy. El documento que, bueno, ustedes tienen la clase 5, lo pueden ver ahí, en su... Pero ahora lo voy a leer. Estamos en la clase 5, perdón. Y que titula Libertad, Conciencia y Ley según la moral autónoma teónoma. Ese documento está en la página 10 y le leo un párrafo nada más. La conciencia conoce la ley que posee el hombre por participación y en base a ella juzga la bondad o malicia de los actos concretos que realiza el hombre libremente. La conciencia es el lugar donde se encuentra la libertad y la ley divina. La libertad y Dios. La libertad no crea la ley, sino que la obedece. La conciencia no crea la ley, sino que la aplica. La conciencia no es simplemente preceptista de precepto, sino que en la aplicación de la ley que posee por participación tiene un papel activo. Es decir, de que como nosotros, primero como criatura de Dios y segundo como criatura regenerada a través de la sangre de Cristo y a través de la parte intelectual en el entendimiento de la palabra de Dios, entonces que fuimos salvos y somos no solo salvos, porque el único que yo conozco, bueno, debe haber habido otros en la historia humana que no conocemos, pero es el ladrón que creyó en la luz, en la cruz. Entonces ese creyó y después murió, punto. O sea, no tuvo tiempo de hacer conciencia. En todo caso, lo hizo en el instante, tal vez 1 hora y media, 2 horas, que a veces hasta 3 horas, que una persona crucificada, desangrándose, tardaba en morir. Entonces ese era el tiempo de que en ese marco de barbarismo, aunque eran parientes míos los italianos, pero hacían esas cosas, pero no me estoy orgulloso de eso, pero estoy diciendo de que... Estoy diciendo, es que me gusta poner un poquito de sal y pimienta, ¿vio? A lo que ingerimos, mis amados hermanos, ustedes ya me conocen. Entonces, la conciencia es el encargado de dictaminar la moralidad del acto humano. O sea, quiere decir de que podemos aprender muchas cosas, pero la conciencia es lo que te va a llevar a no hacer algo. Miren, hay situaciones que están en registros policiales, ese tipo de cosas, que alguien iba a matar a su cónyuge o familia, quien fuera, u otra persona, y en el momento de querer hacerlo, a punto de hacerlo, se arrepiente y se pega un tiro. Que también está mal, pero por lo menos no asesinó. Entonces, voy a de que, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la moral está implícita y hay una ética, aunque más reducida, porque somos la especie caída,
que está asociada a la moral. En términos de principios básicos, por ejemplo, no matarás, no darás falso testimonio, ese tipo de cosas. Básicamente esas cosas ya vienen impregnadas porque fue lo que Dios había puesto en el hombre, pero el hombre desobedeció y entonces la tuvo que escribir. O sea, no la entendiste. O sea, entonces la voy a escribir. Entonces, de eso se trata. Quiero que asocien bien ese concepto porque les va a ser muy útil para sus mensajes, enseñanzas, etc. Si hay preguntas o comentarios, por favor, hágalo ahora. No todavía. De uno en uno. Siempre no, pero... A la línea. La moral autónoma teónoma. El verdadero significado de libertad, conciencia y ley ayudará a poder comprender el desajuste que ha tenido hoy en día el erróneo sentido que se le otorga, es lo que está explicando. A lo cual se llama, presta atención en los que toman nota, antropocentrismo. Antropocentrismo. De antropos, que significa ser humano o hombre. O sea, que la moral, los principios morales, éticos, etcétera, radican en el antropos, o sea, en el ser creado. Y eso es desde el primer ser creado, como ya expliqué a Adán y Eva, que vinieron después. Entonces tenemos dos leyes que no se ajustan porque el ser caído no las entiende o no las acepta. Hay cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, el hombre no debe matar. Y el soldado que va a la guerra, o alguien que se defendió de un ataque, entonces no voy a entrar en eso. Solamente le estoy poniendo ejemplos donde entra las leyes o regulaciones éticas en cuanto a la moral y ética en cuanto a la disciplina y la naturaleza humana. Entonces la autonomía teónoma, a partir de ahora voy con esto, es la que identifica o nos identifica a nosotros como creyentes. Repito, la autonomía teónoma. Esto en el documento que está en el módulo está a partir de la página 11. No sé si se llega a ver. En la página 11. El hombre se ha puesto en el lugar de Dios. Hay jueces, pero también Dios de alguna manera, si me permite la expresión coloquial, porque no quedaba más remedio, los permitió. Pero recuerden que los jueces en el Antiguo Testamento fueron un desastre. Entonces, a veces, o si me permite decirlo coloquialmente, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. ¿Usted me entiende? Entonces, bajo este parámetro, Dios cae en un segundo plano. Aquí lo que cuenta es la voluntad del hombre, el que juzga. ¿Por qué entonces en algunos estados hay más condenas por gente de color que por gente blanca, con igual cantidad de crímenes en las diferentes comunidades? Por ejemplo, es un problema ético. Pero pasa a ser un problema social. Entonces, a los que trabajen en términos sociales, ustedes pueden discernir sobre este tipo de cosas y eventualmente los que tienen acceso y el lenguaje para manejarse en términos, como estamos en un sistema democrático, puede ir y levantarse en los lugares, en los tribunos públicos donde se puede expresar la voz del pueblo, ¿no? De hecho, hasta no hace muchos años atrás,
había todavía alguno que otro país en Europa, como Suiza, por ejemplo, de que hasta no hace mucho, hace pocas décadas atrás, que se votaba en la plaza. Le estoy diciendo hasta hace unos 30 años aproximadamente. Entonces, cuando iban a elegir presidente, el pueblo iba a la plaza central y levantaban la mano. O sea, eso es democracia. Entonces, no hay problemas de que llegaron, no llegaron, que hay que contar de vuelta los votos. Entonces, todo esto es ético. Entonces, tenemos que, de esta manera, ahora, cuando el hombre es, digamos, autosuficiente, no estoy hablando de autosostenible, que no significa lo mismo. Estoy diciendo autosuficiente. Yo las sé todas. A mí no me vengas con nada. O sea, yo sé lo que hago. Que nadie me diga nada. Eso es ser autosuficiente. Que no es algo bueno. Entonces, sin embargo, también se usa el mismo término para expresarse una persona, por ejemplo, tal vez una viuda se queda sola y ella es autosuficiente para poder sostenerse. También está bien dicho, pero se usa de la misma manera, la misma palabra para lo otro. Así que cuidado cómo se usa. Nosotros que tenemos la responsabilidad de usar correctamente el lenguaje y por eso también está este módulo dentro de esta clase. Entonces, de esta manera, Dios cae en segundo plano, eliminado de la vida del hombre y donde el hombre se pone como centro de todo. Entonces, la autonomía como tal es la no dependencia de otro. Es decir, no quiero nada, yo solo me basto, yo estoy bien, gracias, que Dios le bendiga. En fin, cosas como superficiales, ¿no? Términos que pueden sonar como muy cristianos y todo, pero en fin, algunos podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. A veces me parece que es tan frágil ese término, por no usar otro término, ¿no? Que si, por ejemplo, vamos a bendecir, la palabra me instruye de que si te voy a decir que Dios te bendiga, te tengo que bendecir. Después no puedo decir, ¿sabes qué? ¿No? Entonces, si eso no está en tu corazón, mejor no digas a nadie, Dios te bendiga. O sea, si vas a bendecir, bendice. Eso sería lo ético. Tal vez lo moral sea saludarlo en términos eclesiásticos. Para mí, dista un poco de la realidad. Pero allá cada uno, yo no estoy juzgando, porque no me toca hacerlo. En todo caso, yo estoy transmitiendo la forma de pensamiento. Usted lo puede tomar, lo puede dejar, conforme a su ética y moral. Entonces, uniendo los términos de la autonomía teónoma, esta posee un matiz diferente a lo que la moral. Según la autonomía teónoma, el hombre participa de su creador, pero no como comúnmente lo entendemos cuando decimos que el hombre participa del ser de Dios, de su libertad, de su bondad, sino que se muestra al hombre equiparado a Dios con el hecho de sentirse también con la capacidad de crear tal y como lo hace Dios con respecto a la ley moral establecida. Es decir, que ni siquiera el presidente de un país puede decir, ¡ay, qué bueno que soy! Ni siquiera. Simplemente está cumpliendo con lo que debe cumplir, porque no está ahí porque es bueno, sino porque debe de hacer lo bueno, que no es lo mismo. La gente lo evoca hasta por la cara, porque puede ser simpático, o porque es rico. A veces se ha dado la historia y no tan lejos, pero bueno. Entonces, todo eso tiene que ver con la moral. Por tanto, me voy acercando al final, porque ya tenemos que ir casi despidiéndonos. Hay quienes dicen de que yo tengo derechos,
Mira, tú tienes derecho de cumplir con tus responsabilidades. Eso es el primer derecho que tienes. Tienes derecho a cumplir con tus responsabilidades. A mí, como profesor, tengo el derecho de cumplir con mi trabajo académico. Y usted como alumno, estoy usando una figura muy cercana, ¿no? Usted como alumno tiene el derecho de cumplir con su tarea. ¿Qué le parece este concepto? Entonces, no hay una libertad sin límites. Toda libertad requiere un límite. Los seres humanos somos personas de alguna manera o medida limitadas. No podemos alcanzar todo. Los brazos o los recursos no nos alcanzan para todo. Pero Dios nos provee conforme a nuestras capacidades, voluntades, funcionalidades, y tal vez, si no nos da más, tal vez será por algo que tengamos que todavía ver en cada uno. Yo lo digo por mí, no lo digo por usted. Entonces, ahora, antes de cerrar, quiero mencionar que la moral autónoma teónoma aparece como una creación del hombre, una invención del hombre. O sea, originalmente este término se usaba para definir de que el hombre es creación de Dios y de que de alguna manera Dios está en el ser creado, de alguna manera, sin saberlo. También, ¿cómo podemos deducir esto en el pensamiento natural de siglos y siglos y siglos atrás? Bueno, por ejemplo, había cultos muy similares, aunque paganos, tanto en Egipto como en Latinoamérica. Por ejemplo, la adoración al sol. Entonces, que era pagano, pero estaban pensando en de que había un Dios. Entonces, y esa gente jamás se vio. Entonces voy a de que el ser natural implícitamente conlleva la facultad del pensamiento de que existe la divinidad. En primer lugar, en términos de la creación, de todo lo natural que nos rodea. Ahora, hasta ahí la parte esta de la moral autónoma teónoma. La parte natural. La parte, digamos, religiosa o teológica nos muestra de que nosotros debemos de asimilar la mente o el pensamiento de Dios. Obviamente, como ya fue dicho y como lo entendemos escrituralmente, de que eso es a través de la escritura. Entonces, mire, a veces, permítame una pequeña colación que quiero mencionar a los que nos apasiona estudiar. Yo tengo varios libros que no son cristianos evangélicos. Sin embargo, usted no ve en mí ningún presencia de religiosismo. Y el religiosismo no es algo bueno, sino que es algo malo, cuidado. O sea, porque el ismo hace un dios de la religión y no al dios de la religión. Cuidado. Entonces, voy a de que he leído muchos de los libros apócrifos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y déjame decirle que ese hombre natural, aparentemente sin Dios, tenía la moral de Dios y de que transmite un pensamiento de Dios, con muchos errores, por cierto, porque eventualmente no son libros inspirados, aunque algunos de ellos no fueron reconocidos cuando se hizo el canon de la Convención de Nicea, allá por el 400 y pico. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que Dios obró a través de muchos hombres y mujeres de Dios, tanto de una iglesia o de otra iglesia. ¿Qué quiero decir? De que Dios puede trabajar con personas que yo creo personalmente, y esta es mi opinión personal,
de que puede haber salvos en diferentes áreas del mundo. O sea, salvos, dije. Gente que de alguna manera fue inspirado por Dios y que Dios los tocó. Yo no creo en un Dios egoísta, creo que Dios se ha manifestado a la humanidad, no solamente a los judíos, de que se ha seguido manifestando en diferentes formas y maneras. Entonces, o sea, creo de que Dios tocó, así como tocó a los de Medio Oriente, tocó a los de la lejana Asia, o a los de Rusia, a los de China, a donde sea, a los de nuestra tierra americana, como sea. Dios no hizo excepción de personas. Entonces, creo de que debemos de respetar lo que Dios pudiera haber hecho a través de hombres que no llegaron al conocimiento bíblico, no tuvieron la oportunidad, como otros hoy en día todavía no la tienen, alrededor de 2.000 millones de personas. Entonces, nosotros tenemos, cierro con esto, la responsabilidad de que como creyentes desarrollar, plantear y predicar y enseñar una moral y una ética cristiana, que son, repito, dos cosas diferentes que van asociadas. Dicho esto, si hay alguna pregunta o comentario, les voy a agradecer porque hoy yo no sé si me están fallando los oídos o ninguno de ustedes dijo nada. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, para siempre no, hasta la semana que viene. ¿Algún comentario? ¿Nadie? Muy bien. A ver, Estela me levantó el dedito. Así. Los No, demás creo... Sí. Hola. Estela. Sí, está bien, no tengo pregunta, gracias. Ok. Socia. Lupita. Lupita. Hola. Sí, ya, hermano. Sí. ¿Usted quiere decir algo? No, está bien, hermano, gracias. Ah. Galaxy. Claudio. Muy bien, Ronald. Te veo allí. ¿Quieres aportar algo? No, pastor, todo está bien. Gracias. Gracias por toda la información que nos da. Muy bien, Ronald. Gracias a todos. Ya van a encontrar, la clase anterior no les pedí tarea, pero en esta le voy a pedir algo. Gusto en verlo, hermano. Les voy a pedir una pequeña tarea y la voy a publicar ahora al ratito en el módulo para que ustedes lo puedan ver y hacer algo breve, de que ustedes lo que hayan recibido hoy, que después voy a subir este video, me puedan, o cuando lo vuelvan a ver, toman sus notas y me hacen un breve resumen de una página o un poco menos, que usted me muestre de que usted estuvo y escuchando. Ok. A ver si a ver si yo los veo y de pronto está con los audífonos escuchando un tango o algo, no sé. Gracias a todos, les mando un gran abrazo. Algunos de ustedes ya los extrañaba, hace tiempo que no los veo. Ronald, me alegra de verte. Hermana Socia también. Me da gusto en verlos. A su esposo. La hermana Lupita, lo mismo digo. Gracias, Gracias, hermano. nos vemos otra vez. Gracias, hermana Estela. Y cualquier cosa me contactan. Perfecto. Un gran abrazo. Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Bye.